Macro, cerca siempre. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Manfrey, eso que te gusta. EPEC, crecemos juntos. Saludamos a José Simonella, economista. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Muchas gracias por la invitación. ¿La escalada del dólar es un síntoma de la debilidad de la economía de un país o de la psicosis del pueblo porque es incrédulo del sistema? No, es un síntoma de los problemas macroeconómicos que tiene un país, ¿no? Obviamente que en Argentina las expectativas juegan un papel importante. Los argentinos no somos cualquier sociedad, es una sociedad que ha tenido que enfrentar a lo largo de las últimas décadas muchas crisis económicas, crisis que donde se le han licuado sus ahorros a la gente, donde el único refugio que los ahorristas encontraron fue el dólar. Entonces todo esto juega un papel adicional para generar una presión extra sobre el tipo de cambio. Pero ¿por qué en países como Perú, Bolivia, no sé, que también están dentro del subdesarrollo de los países del tercer mundo, no pasa esto de uno imaginarse a la gente corriendo detrás de las cuevas? Primero porque no tienen una economía dolarizada como los argentinos. Los argentinos tienen una economía bimonetaria, donde nosotros trabajamos y consumimos en pesos, pero ahorramos en dólares. Una de las funciones del dinero es ser reserva de valor, ¿no? Además de servir para transaccionar, ser reserva de valor. El peso a lo largo de la historia argentina, como consecuencia de los diferentes hitos, de diferentes crisis, nunca ha podido demostrar su capacidad para ser reserva de valor. Y el dólar sí. Entonces, la gente ahorra en dólares, consume en pesos, pero ahorra en dólares y piensa en dólares. Todos los activos importantes están dolarizados. Claro, pero por ejemplo, bueno, en el caso de las propiedades también hay como una devaluación escondida, porque una propiedad que se vendía hace, no sé, 6 meses a $200.000, ahora no supera los 180, 170.000 dólares. Seguramente las propiedades van a bajar, todos los activos en términos de dólares han bajado. El Merval, para decir un ejemplo, el indicador o el índice que refleja los valores de la bolsa valía a finales de 2017 $1.800 y ahora vale un poco más de 200. O sea, todos los activos han caído en términos de dólar. Pero digo, la propiedad, más allá de que en lugar de valer 200.000 valga 180.000, la gente que te venda quiere los 180.000 dólares. Claro. No quiere la cantidad de pesos equivalentes a 180.000 dólares. Así que quien tiene el papelito tiene el billete de la lotería ganador, ¿no? El dólar es lo único que al argentino le garantiza tranquilidad en momentos de incertidumbre como estas. Entonces yo digo, hay gente que prefiere pagar la locura que vale hoy el dólar en el mercado informal o dentro de el dólar financiero, que es el dólar legal, digamos, que se puede comprar, un dólar carísimo en términos históricos, pero prefiere pagarlo para estar tranquilo y no quedar, digamos, a la deriva frente a un proceso hiperinflacionario, frente a medidas que pueda tomar el gobierno. Es más, los argentinos no solamente quieren el dólar, sino que además lo quieren tocar, lo quieren tener en el colchón, lo quieren tener en la caja de seguridad. O sea, ni siquiera se lo quieren dejar a los bancos en muchos casos. Hay mucho dólar guardado, ¿no? Hay muchísimo dólar guardado. Estimaciones del propio presidente del Banco Central, que lo ha dicho hace un par de semanas, habría 170.000 millones de dólares en poder de los argentinos. Digamos. ¿Pueden estar en cajas de seguridad? Puede estar en caja de seguridad, una parte seguro que está en caja de seguridad y otra parte lamentablemente está bajo el colchón, ¿no? Incluso la gente arriesgándose a temas de seguridad. Claro, pero digo, cajas de seguridad nunca se le animaría el gobierno a ir por ellas, ¿no? Bueno, en Argentina nada se puede descartar, ¿no? Todo lo que uno pueda decir es verosímil, ese es el problema de Argentina. Argentina a lo largo de todas estas crisis ha ido además demostrando una inseguridad jurídica importante. Por eso es que yo siempre digo, lo único seguro en Argentina es la inseguridad jurídica. Vamos al ejemplo, se hizo un blanqueo,
porque iban a bajar bienes personales y bienes personales pasó de 0,25 a 1,25, digamos. ¿Está claro? No. Y al que declaró la cuenta afuera, además tiene le cobran 2,25. Y el propio presidente diciendo que no va a haber restricciones al dólar y se vino el cepo y ahora dice que no va a ir por los depósitos en dólares y uno no sabe. Bueno, no resiste un archivo, ni siquiera el presidente. El presidente lamentablemente ha anunciado cosas que en el muy corto plazo fueron desmentidas por sus propias medidas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a coartar la posibilidad de comprar $200 y a los 3 días estaban sacando el super cepo donde prácticamente el 70% de la gente que antes accedía no pudo acceder. Digo, este tipo de cosas generan un descrédito en tema del anuncio económico, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Guzmán también. Guzmán hoy comunica, independientemente que lo que comunica uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la verdad que la gente, los agentes económicos, cuando digo agente económico, Fabiana, me refiero al empresario, al trabajador, al ahorrista grande, al ahorrista pequeño, todos somos agentes económicos, termina de no creerle lo que le dice Guzmán, dice sí pero. El sí pero genera mucha incertidumbre, mucha duda, y de nuevo en Argentina, a diferencia de Brasil, a diferencia, como decía recién, de Bolivia Perú, o de Perú, la gente se refugia en el dólar. Ellos no, vos le preguntás a un brasilero cuánto vale el dólar y posiblemente no te diga. Claro, ¿sabe qué? Mi abuela decía, la plata llama a la plata, Fabiana. Entonces, ¿el dólar es un problema para la persona, digamos, el ciudadano común, o es un problema para el que tiene plata? No, el dólar es un problema para todos. Si vos hoy preguntás cuánto vale el dólar, cualquier argentino te va a decir 170, aunque no tenga la posibilidad de comprarlo. ¿Sí? Entonces digo, el argentino está dolarizado. Yo siempre pongo este ejemplo. Si alguna vez tuviste la suerte de ir a Brasil y tuviste que cambiar dólares, capaz que tuviste que caminar 20 cuadras hasta llegar a una casa de cambio que te cambiaran esos dólares. En Argentina, vos con $1, $2 compras desde el diario hasta tomar un café. Digo, y te todo lo agradecen. el mundo te recibe el dólar. Sí. Posiblemente no te lo paguen 150 si te digan te quieren hacer algún negocio, pero todo el mundo te recibe un dólar. Todo el mundo conoce un dólar. Nadie se asusta en Argentina porque le saques un billete de $100, con todo lo que eso implica hoy en términos de valor. Anda a Estados Unidos y saca un billete de $100 y la gente lo mira. Bueno, esto tiene que ver con la monetización de la economía y demás, pero lo que digo es, los argentinos estamos muy acostumbrados a pensar en dólar y en dólar físico, en dólar billete, en el papel. Ni siquiera en el dólar, digamos, en bancos, o porque la gente, además, el dólar ha sido refugio de valor por un lado y por otro lado ha permitido canalizar parte de esos ingresos informales de una economía altamente informal como la Argentina. La pandemia y el golpe que eso significó a las economías, ¿se vive de igual manera en un país como este que en Estados Unidos o en otro país subdesarrollado? ¿Depende de ese golpe, de la fuerza de ese golpe, o depende de quien lo vaya a recibir ese golpe? No sé si se entiende. La pandemia, entiendo que no se vive igual en países como los nuestros, donde el Estado tiene una capacidad de ayuda y de auxilio limitada, a países donde tienen mucho más poder de fuego. Llámese Estados Unidos o Europa, ha invertido hasta 10 puntos de su PBI en ayuda, sea por ayuda fiscal, por baja de impuestos o por subsidio o por ayuda financiera. En Argentina eso llega a 2,5 puntos, 3 puntos del PBI, 3,5 puntos si le querés sumar algunos planes, pero digamos, esa ayuda es inferior. Y por otro lado, Argentina, en esta cuarentena tan larga que ha tenido, digamos, le ha infringido a la economía un daño adicional, ¿no? Una caída adicional que profundizó una crisis en la cual ya veníamos. Argentina está en la caída histórica más profunda desde que se mide el PBI. En Argentina se ha tomado la postura de asistir al ciudadano común con el IFE, a una cifra ínfima, no reintegrable, lógicamente, y a los que producen con un crédito no reintegrable, pero un crédito que solamente sirve para el consumo, no lo pueden retirar para pagar, por ejemplo, alquiler, en el caso de una peluquería. ¿Hicieron bien los deberes? Digamos, yo creo que el IFE cumplió una función importante en un momento cuando el IFE se anunció, recién comenzaba la cuarentena, y era una cuarentena tremendamente dura. A mí siempre me impactó una foto que salía en los diarios los primeros días de la cuarentena, donde estaba el ingreso
a la Panamericana en Buenos Aires, en un peaje la foto, y no había ningún auto. Sí, ningún siempre auto. y cuando nos sacara una foto en La Matanza, porque ahí Está todos bien. estaban amontonados y nosotros, el resto de los argentinos, haciendo la Está bien, pero la digo, en cuarentena, cuanto ¿no? al impacto económico, es un país donde nada se movilizó durante por lo menos 2 semanas. Eso tuvo un impacto fuertísimo. El IFE vino a cubrir a esa gente de ingresos informales que no podía salir a trabajar. Cumplió la función. Después, por supuesto, que tuvo muchísimos problemas de implementación. Claro, para el que consume, Muchísimo. no para el que produce. Y Para el así que se consume. cerraron fábricas por miles. Bueno, digamos, lo que pasa es que el sector productivo no ha tenido el acompañamiento que hubiera sido necesario en virtud de lo largo de la cuarentena. Claro, O sea, porque no hubiese sido mejor, no sé, me pongo en economista, no hubiese sido mejor apoyar a los que producen y a los que mueven la rueda de la producción en la Argentina para después devolverles el trabajo a toda esta gente. Bueno, se les tapó huecos con el IFE a la gente y después fueron a los trabajos y ya no los tenían. Lo que pasa es que necesitabas las dos cosas, Fabiana, porque esa gente o trabaja de changa o vive de un plan, ¿no? Entonces, o ambos, o una combinación de ambos. Entonces, el IFE cumplió una función, obviamente que seguramente lo ha recibido gente que por ahí no lo necesitaba por la magnitud, porque mientras el Estado estimaba que iban a ser 3,5 millones de personas, terminaron siendo 9, casi 9, digamos, 8 millones. Pero digamos, la ayuda al sector informal había que dársela. Era necesario porque incluso esa gente consume y mantiene la rueda de la economía, porque si no la pobreza no iba a ser del 40, sino que iba a ser mucho más alta. Lo que sí es cierto es que como consecuencia de tener pocos recursos, digamos, fiscales para ayudar a las empresas no se lo ayudó en la medida que habría que haberlo ayudado para que no cerraran. Empresas que venían de una crisis de 2 años. Entonces, la verdad que el cierre de empresas tiene como motivo la crisis que venía, más una profundización como consecuencia de la cuarentena. No de la pandemia solamente, porque la pandemia es cierto que afectó a todos los países del mundo, pero la cuarentena, y una cuarentena tan larga como la Argentina, eso es una decisión del gobierno argentino. Tras la pausa vamos a hablar del Macri que quiere volver y de los tantos argentinos que se quieren ir del país. Tras la pausa. En marzo de 2018, lanzamos el Plan Conectividad Córdoba para incorporar tecnologías y vincular al 100% de los cordobeses. Invertimos más de $70 millones para el tendido de 2.391 kilómetros de fibra óptica, que sumado al trazado de EPEC y ARSAT, alcanza más de 5.000 kilómetros. Mientras avanzábamos con el despliegue de infraestructura, la legislatura convirtió en ley el Plan Conectividad Córdoba. Dotamos de Wi-Fi libre a más de 200 espacios públicos en toda la provincia y conectamos a Internet al 100% de los establecimientos educativos. Estas acciones fueron y son acompañadas por iniciativas de inclusión digital que contribuyen al desarrollo de destrezas y habilidades para el buen uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Hoy damos un paso fundamental con el Plan Conectividad Córdoba, con la contratación de la iluminación para los 2.391 kilómetros de fibra óptica de la red provincial. Con esta obra llegaremos en una primera etapa a 96 localidades, alcanzando a más de 2.6 millones de habitantes. Una red iluminada permitirá ofrecer servicios mayoristas de acceso a Internet y transporte de datos, y brindar conectividad a las dependencias públicas provinciales ubicadas en esos puntos. Seguimos trabajando para disminuir la brecha digital e igualar en oportunidades a todos los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Amo la música. Amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Con solo 1 hora de tu día podés salvar una vida.
¿Sabías que la mayoría de las personas que se recuperaron de COVID-19 pueden donar su plasma? Este plasma contiene los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad y estimular una pronta recuperación. Es simple, es seguro, no duele y es un gran acto de amor. Si donás, salvás. Juntos tenemos futuro. Hoy compra mejor, disfruta más. Macro Premiate. Más productos, la mejor financiación y con envío incluido. Además, cambia tus puntos Macro Premia por recargas para tu celu o por ahorros hasta un 40%. Macro Premia. Macro, cerca siempre. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción, neumáticos, mueblerías, piscinas y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. Solicitud del servicio, pedir la baja, cambio de titularidad y mucho más. Ahora, la oficina virtual de PEC es más virtual que nunca. Empezás y terminás todos tus trámites desde la web. Todos, sí, todos. Sin moverte de donde estés. Ingresá a epec.com.ar y comprobalo. Rápido, fácil y cómodo. EPEC. Crecemos juntos. Audio Jungle. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Tuve el peor de los cuadros que hace la enfermedad y gracias a la donación de plasma me recuperé rapidísimo. Yo soy paciente recuperado de COVID, recibí donación de plasma y eso fue muy bueno, me salvó la vida. Es muy importante que si pueden hacerlo lo hagan y si conocen de alguien que lo pueda hacer, que se lo comenten para que lo hagan. El plasma salva vidas. Juntos tenemos futuro. Hace 49 años, evolucionamos. Ahora somos Tramac. Muchos critican a esta cuarentena excesiva que ha
se ha distorsionado a lo largo del tiempo y del espacio y sobre todo que ha quitado garantías a los ciudadanos, entre ellos Macri, que también salió a hablar en los últimos días. ¿Qué piensa de esta cuarentena? No solamente en términos económicos, ¿no? Como una postura del gobierno nacional ante la situación. Lamentablemente la cuarentena en Argentina demuestra no haber dado el resultado más allá de la necesidad de una cuarentena al comienzo, como decían, para preparar a los sistemas de salud para poder soportar la presión que iban a tener como consecuencia del COVID y que en Córdoba hoy lo estamos viendo, ¿no? El hecho de que Córdoba se haya podido incrementar las cantidades de camas críticas, digamos, con respirador y demás, me parece que ha sido útil desde ese punto de vista. Lo que sí creo que ha habido un abuso. Habitualmente... ¿Ha sido temprana, excesivamente temprana, en el hecho de que la gente se cansó? Fueron tantos meses, y daba la sensación de que al comienzo la situación estaba como contenida. Pero claro, ahora estamos cuarto, quinto en el mundo, en la tabla de países que llevan la punta por los récords de contagios, ¿no? Mira, Fabiana, yo cuando empezó el tema del COVID, uno empezó a estudiar, a leer, y había un gráfico muy lindo, muy imponente en una universidad de Estados Unidos que mostraba cómo a medida que uno aplanaba la curva de contagios, para lo cual se necesitaba cuarentena, se incrementaba la profundidad de la crisis económica. O sea que lo que nos pasó, digamos, ya estaba definido que iba a pasar. Si uno, digamos, optaba por una cuarentena larga y una cuarentena estricta, sabía que iba a tener consecuencias económicas no deseadas. Entonces, lo que pareciera es que no hubo un equilibrio adecuado entre la cuarentena que era necesaria en un comienzo para tratar de tener el equipamiento necesario para enfrentar la crisis o la pandemia, con la duración de esa cuarentena. Me da la sensación que al gobierno le pasó lo que le pasa por lo general a todos los políticos, se enamoran del resultado y de las encuestas. En aquel entonces la popularidad del presidente subía, en aquel entonces, digamos, nos comparamos con países que tenían mayor problema con el COVID, y en aquel entonces me da la sensación que el gobierno estaba cómodo con esa situación. Pocos enfermos, pocos fallecidos y un nivel de aceptación de la sociedad alta. No pudo reaccionar a tiempo para ir abriendo la cuarentena de manera, me parece, más programada, más tranquila, y ha llegado ahora, o nos pasa en Córdoba, cuando tenemos los picos de contagio, teniendo que liberalizar determinadas actividades porque la sociedad no da más desde el punto de vista social y no da más desde el punto de vista económico. Me parece que el error fue contemplar una sola dimensión del problema, que era la sanitaria, y no contemplar el tema social y el tema económico. ¿Qué quiere decir que Donald Trump tuvo que elegir entre los números de la economía y los números de los fallecidos? No, yo creo que lo de Donald Trump tampoco uno podría decir que lo óptimo, digamos, lo de Donald Trump, porque con el desparpajo que trataron el tema de la salud y de la vida, me parece que no es lo ideal, ni lo de Donald Trump ni lo de Brasil, más allá de que económicamente hayan tenido menos impacto. Me parece que hay otros modelos, como puede ser el alemán, como puede ser donde digamos, los resultados, o los países nórdicos, donde los resultados están basados. Dinamarca, ejemplo, donde no se hizo cuarentena y tienen... Pero porque en realidad ahí hay toda una cultura o una sociedad, una conducta social que es más, digamos, de respetar las normas, ¿no? Los argentinos lamentablemente no lo somos, solo basta con ir a una rotonda y ver cómo se comportan los automovilistas en una rotonda. ¿Cómo usted titularía la actitud de Macri, que cae justo ahora en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, de decir, bueno, no estaba tan mal el país cuando estaba yo? Sí, yo no soy un analista político. Digo, en lo personal me parece que en un momento tan delicado como la Argentina no suma el tratar de tener esa posición. Hubiera preferido una posición mucho más constructiva. Me parece que intentó hacer una autocrítica, eso hubiera estado bien, una autocrítica de los errores que cometió, que no fueron pocos desde el punto de vista económico, pero me da la sensación que este es un momento para sumar y no para dividir. Más allá de que el gobierno no está preocupado en este momento por sumar a la oposición, pero me parece que la oposición, no obstante, tiene que estar dando un mensaje de firmeza, pero constructivo, porque los argentinos nos merecemos que la clase política deje de pelear por poder
y pelee por solucionar los problemas de la gente, que son muchísimos, y los desafíos son ingentes. Y mira, Fabiana, cuando hay yo todavía voy a hablar del punto de vista económico, no político, porque no hago análisis político, pero digo, cuando vos tenés tantos desafíos económicos como tiene el gobierno argentino, como tenemos todos los argentinos, inflación, desempleo, pobreza, caída del PBI, comercio cerrado, comercio que no van a poder volver a abrir, problemas de, bueno, creo que lo dije, inflación, tipo de cambio, reserva. Cuando vos tenés toda credibilidad, en definitiva, todo este problema, y tenés muy poquitas herramientas, como le pasa al gobierno, para enfrentar tantos desafíos, hace falta un acuerdo político. Y me parece que los argentinos le tenemos que exigir a la clase política que vayan a ese acuerdo político imprescindible para salir de este problema. Hoy, además del problema económico, tenemos un problema político. Lo tienen que resolver los políticos que elegimos. Y no si son de la interna dentro del gobierno, si es el gobierno contra la oposición, si es la interna ahora parece ser que hay dentro de la oposición. La verdad que los argentinos, de una vez por toda la gente que haya votado o no haya votado el gobierno, está demandando que le solucionen los problemas, que lamentablemente son muchos y graves. El político, en este caso el presidente o los que están en funciones, ¿deben resolver lo económico? Le digo, parangonándolo con lo que pasaba con Néstor Kirchner, que fue uno de los presidentes, creo, que más limó la imagen de los ministros de Economía. Ministro de Economía que estaba en el gobierno de Kirchner desaparecía sistemáticamente porque uno no es que tenía la sensación, lo veía plenamente, que él tomaba las decisiones económicas. Fíjense que Alberto Fernández debe ser una de las personas que más admira a Néstor Kirchner y sin embargo yo no le veo esa veta de que él sea el que toma las decisiones económicas. ¿Quién cree que las está tomando? Esto no está claro, digamos. A ver, yo soy de la idea que tiene que haber un ministro de Economía fuerte, que no es Guzmán claramente, ¿no? Pero tiene que haber un ministro de Economía. Argentina necesita un ministro de Economía fuerte y más en una crisis como esta. Me parece que el riesgo que está corriendo el presidente con hacer anuncios económicos o tratar de dar algunas ideas económicas que luego son contradecidas, le genera un desgaste muy fuerte a la imagen presidencial. Me da la sensación de que si lo está manejando Alberto Fernández la economía, no lo está haciendo bien, digamos. O sea, que debería llamar a un grupo de personas y entre ellos a un referente en temas económicos que la sociedad o los agentes económicos lo entiendan como referente. Después, ¿quién toma las decisiones hoy? Bueno, obviamente que hay versiones de todo tipo, se toma el Instituto Patria, lo toma Cristina, no lo toma la Cámpora. Lo que sí es cierto, que independientemente de quién las tome, no están siendo acertadas las medidas. Al gobierno anterior se lo criticó por el gradualismo. Las medidas que está tomando desde el punto de vista cambiario y monetario para enfrentar una crisis cambiaria son tremendamente graduales. Haber aumentado la tasa 1 o 2 puntos, haber quitado 3 puntos de retenciones sobre 33, la verdad, y hacer esta devaluación diaria de centavos para acompañar la inflación, no está dando resultado y está generando una brecha que es inmanejable. Con este nivel de brecha, la Argentina no resiste muchos meses más. Para terminar, ¿por qué cree que tanta gente se quiere ir de nuestro hermoso país? La gente se va, al igual que las empresas, por el futuro y no por el pasado. Digamos, me parece que lamentablemente nuestros hijos no están encontrando, no están viendo en la Argentina, en la clase dirigente en general. Cuando hablo de dirigente no hablo solamente de los políticos, hablo de la clase dirigente en general, profesional, empresaria, religiosa, y la clase política no están viendo que le pueda solucionar los problemas y las expectativas que ellos tienen de tener una vida un poco más tranquila. Ni siquiera le digo una vida mejor en términos económicos, mejor calidad de vida, y eso tiene que ver con seguridad jurídica, eso tiene que ver con seguridad en la calle, eso tiene que ver con seguridad en su casa, con seguridad en la propiedad privada que hoy se la invaden y no tiene derecho a rescatarla en el corto plazo. Digamos, me da la sensación que lo que están pidiendo esos jóvenes es mayor calidad de vida y mayor previsibilidad. Lo mismo, Fabiana, que piden las empresas y por lo cual lamentablemente muchas empresas grandes se van, pero también muchas pymes y pymes cordobesas se van a países de la región. Vaticinando desde su conocimiento, ¿por mucho tiempo no vamos a tener todo eso que usted dice merecemos los argentinos? Yo creo que depende de la clase política. Esto es un problema político. Si el gobierno hoy tuviera un plan, si el gobierno hoy tratara de recomponer la oferta de dólares, el problema es que un gobierno que ataca la demanda de dólares ya no lo tiene más, no sabe más cómo contenerla, pero no genera oferta de dólares. Hoy me parece que el bien escaso en Argentina es el dólar. Si Argentina avanza rápidamente con un acuerdo con los exportadores para liquidar, pero con decisión,
con medidas, digamos, que sean medidas contundentes, que permita al Banco Central durante 2 semanas comprar dólar, el dólar lo tranquilizas. Con un plan, tranquilizar las expectativas. Y avanzando con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me parece que los argentinos, desde lo económico, tenemos futuro. Un plan, nada menos. Un plan, Eso cuestión a es lo que la hace cual falta. el gobierno se resiste lamentablemente. José Simonella, gracias. Como siempre, un gusto muchísimas gracias escucharlo. a usted.